Hola, hoy vamos a ver la ley de Hooke. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, pues establece que la fuerza aplicada a un muelle o un resorte es directamente proporcional a la deformación que se le produce. Tenemos un resorte que está en reposo, no le estamos aplicando ninguna fuerza. Al aplicar una fuerza F, se estira una cierta distancia, X. Y al aplicarle el doble de fuerza, como es directamente proporcional, se va a estirar el doble. Entonces esta es la fórmula que utilizamos. F es igual a menos K por el incremento de X. K es una constante elástica, ya la veremos después en profundidad. Y también el incremento de X. Bueno, pues la fuerza F es la fuerza recuperadora. Entonces el signo negativo nos indica que la fuerza recuperadora, la fuerza que ejerce el resorte para quedarse en su posición de reposo, va en sentido contrario a la fuerza que apliquemos nosotros o a la deformación que se produce. Entonces aquí tenemos el resorte en reposo. Al ejercer una fuerza estamos estirando el resorte. Entonces la fuerza la aplicamos hacia la derecha. Pues la fuerza recuperadora va a tener sentido contrario porque quiere quedarse en su posición de reposo. Y también cuando comprimimos el muelle, la fuerza que aplicamos en este caso va hacia la izquierda, pues la recuperadora en sentido contrario, derecha. A veces este menos ya se omite, porque lo único que nos indicaba era que la fuerza recuperadora va en sentido contrario. Y de acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza recuperadora va a ser igual a la que apliquemos nosotros. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Este es el resorte en su posición de reposo, la alargación es 0. Entonces, al aplicarle una fuerza de 5 newtons, vemos que el muelle se estira. Y el alargamiento es 0,5 centímetros. Al aplicarle el doble de fuerza, 10 newtons, el muelle también se estira el doble, 1 centímetro. Ahora la fuerza es el triple, 15 newtons. Pues el alargamiento también va a ser el triple, 1,5. 20 newtons, la fuerza se multiplica por 4, así que el alargamiento también se multiplica por 4, son 2 centímetros. Y al aplicarle 25 newtons, se alarga pues 2,5 centímetros. Con nuestra fórmula despejamos K y nos da que la constante elástica es igual a fuerza partido de el incremento de L. Entonces al sustituir los datos, es igual a la fuerza 5 partido de el alargamiento, que son 0,5. Y lo mismo podemos hacer con todos los demás datos. 10 partido por 1, 15 partido por 1,5, 20 partido por 2, 25 partido 2,5. Vemos que al hacer estas divisiones siempre nos da el mismo número, 10. Esta es la constante elástica y son 10 newtons partido de centímetro, en este caso. Significa que al aplicarle al resorte una fuerza de 10 newtons se va a estirar o comprimir 1 centímetro. Al aplicarle otros 10 newtons se estira 2 centímetros. Lo vemos en esta gráfica. En el eje X tenemos la longitud que se estira o comprime. En este caso estira. Y en el eje Y la fuerza que le aplicamos. Entonces, vemos que al aplicar una fuerza de 5 newtons, el muelle se estira 0,5 centímetros. Al aplicar una fuerza de 10 newtons, se estira 1 centímetro. Y así. Bien, pues ahora vamos a ver qué significa cada término de la fórmula. Que ya dijimos que era fuerza es igual a la constante elástica por el incremento de X. El incremento de X lo podemos poner como X menos X sub 0. Bueno, la fuerza ya dijimos que era la fuerza recuperadora, en realidad, pero también se puede coger como que es la fuerza que le aplicamos al resorte, porque según la ley de Newton, la tercera ley de Newton es lo mismo. La K es la constante elástica del muelle y es única para cada muelle. Depende de la rigidez del material que estemos utilizando, el diámetro del alambre y el de las espiras, el número de espiras. Bueno, hay distintos factores. Y ya vemos en la fórmula que cuanto mayor sea la constante elástica, más fuerza tendremos que aplicar para estirarlo de los mismos centímetros.
Bueno, la fuerza es en newtons, la constante elástica es en newtons partido por metro y ahora nos queda esta parte, x menos x sub 0 o el incremento de x. X sub 0 es la longitud que tiene el muelle cuando no le aplicamos ninguna fuerza, cuando está en reposo. Y x es la longitud del muelle cuando le aplicamos esa fuerza. Así que al restar x menos x sub 0, estamos obteniendo el incremento de x, lo que se alarga. ¿Cuándo funciona la ley de Hooke? Pues con un resorte tenemos tres zonas, la elástica, elástico-plástica y la zona plástica. La ley de Hooke va a funcionar en la zona elástica. Cuando al aplicar una fuerza, el muelle se deforma, pero al dejar de aplicarla, vuelve a su posición inicial, a la posición de reposo. Entonces vemos aquí en la gráfica que en la zona elástica pues es una recta con una cierta pendiente, pero cuando seguimos estirando el muelle llega a la zona elástico-plástica, que al aplicarle una fuerza el muelle se deforma, pero al dejar de aplicarla el muelle se recupera pero no del todo, no vuelve a su posición de reposo, a la posición inicial. Entonces si seguimos estirando más el muelle llegamos a la zona plástica. Al aplicar una fuerza el muelle se deforma, pero al dejar de aplicarla se queda estirado, ya no vuelve a recuperarse. Y si seguimos estirando más, pues llega un momento que se rompe, llegamos a la tensión de rotura. Pues vamos con el primer problema. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Recordemos la fórmula. La fuerza es igual a constante elástica por el alargamiento. La fuerza tiene que estar en newtons, así que tenemos que pasar estos 200 gramos a newtons. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula de la fuerza-peso, que se pone W. Es igual a la masa en kilos por la gravedad en metros por segundo cuadrado. Tenemos que poner la masa en kilos. 200 gramos son 0,2 kilos. Así que al final nos va a dar que la fuerza es 0,2 por la gravedad, 9,8. Y la fuerza es 1,96 newtons. Pues ya lo tenemos, lo podemos sustituir en nuestra fórmula. La constante es lo que vamos a calcular y el incremento de x lo tenemos que poner en metros. 15 centímetros son 0,15 metros. Despejamos la constante y al hacer esta división nos da que la constante elástica son 13,06 newtons por metro. Recordemos que esto significa que al aplicar una fuerza de 13,06 newtons, el muelle se estira 1 metro. Siguiente ejemplo. Un muelle se desplaza 2 centímetros al aplicar una fuerza de 8 newtons. ¿Cuál es la constante elástica del muelle? Aquí lo vemos con un dibujo. Tenemos el muelle que está en reposo y al aplicarle una fuerza de 8 newtons, este muelle se estira, en concreto 2 centímetros. Así que al poner la fórmula, vemos que la fuerza tiene que estar en newtons, ya lo tenemos, 8, es igual a la constante elástica, lo que hay que calcular, por el incremento de x, que son 2 centímetros, pero hay que ponerlo en metros, 0,02. Hacemos los cálculos necesarios y al final nos da que la constante elástica son 400 newtons por metro. Un muelle de constante elástica 120 newtons por metro tiene una longitud de 45 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Hay que calcular la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que en su longitud sea 55 centímetros. Bueno, tenemos el muelle en reposo, no le aplicamos ninguna fuerza. Su longitud es 0,45 metros, así que x sub 0 va a valer 0,45. La constante elástica son 120 newtons por metro, así que tenemos que aplicarle 120 newtons para estirarlo 1 metro. Y al aplicarle una fuerza F, que es lo que tenemos que calcular, el muelle pasa a medir 0,55 metros. Vale, pues vamos a utilizar la fórmula grande, porque no nos dan el incremento de x, nos dan x y x sub 0. Así que en la fórmula sustituimos los datos que ya tenemos. Fuerza es igual a la constante elástica, 120, por x menos x sub 0. X es 0,55 y x sub 0, x es 0,55 y x sub 0, 0,45. Hacemos los cálculos necesarios y al final nos da que la fuerza son 12 newtons. Y esta es la segunda pregunta.
hay que calcular la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 70 newtons. Pues sustituimos en la fórmula los datos que ya tenemos. La fuerza, que son 70 newtons, es igual a la constante elástica 120 por x menos x sub 0. X es lo que tenemos que calcular y x sub 0 ya lo teníamos de antes, 0,45 metros. Calculamos y nos da que el muelle se estira, la longitud del muelle es 1,03 metros. Y el último, una pesa está colgada de un muelle, de modo que la longitud del mismo, cuando se cuelga una pesa de 3 newtons, es 8 centímetros. Si se le añaden 5 newtons más, pasa a medir 12 centímetros. ¿Cuál es la constante elástica del muelle? Aquí tenemos el dibujo. Al aplicarle al muelle una fuerza de 3 newtons, mide 8 centímetros. Pero al aplicarle 5 newtons más, así que la fuerza son 8 newtons, pasa a medir 12 centímetros. Hay que calcular la constante elástica. Bueno, pues como no hay ninguno que esté en reposo, a los dos le estamos aplicando una fuerza, vamos a hacer como una mezcla de los dos muelles. Para ello vamos a tener que restar las fuerzas y las longitudes. Así que K es igual a fuerza partido de el incremento de X. La fuerza ya dijimos que había que restar 8 menos 3, da 5 newtons, partido de el incremento de X, que son 12 menos 8, pero hay que pasarlo a metros, aquí lo tenemos. Así que al final realizamos los cálculos necesarios y nos da que la constante elástica son 125 newtons partido por metro.